A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Wilder Arévalo, que trabaja con Germán Cáceres, Álvaro Aguirre, Braulio Ticona, Agustín Zúñiga, Javier Quispe, Juan Zulca, Gianfranco Huacho, Víctor Viera y Paolo Tataje. El título de su trabajo es la evaluación de accidentes en estado transitorio en el reactor nuclear RP10. Como ustedes notan, pues hay un equipo de jóvenes que están liderados por el doctor Agustín Zúñiga, que se dedican al campo que podríamos llamar la neutrónica y la física de reactores, porque el reactor funciona con neutrones, emite neutrones, o sea, está lleno de neutrones el reactor nuclear. Bueno, gracias Wilder, y un aplauso para nuestro expositor. Buenas tardes, mi nombre es Wilder Arévalo. El trabajo que voy a presentar es un trabajo que se está desarrollando en el área de CASE, Cálculo y Análisis de Seguridad, y el trabajo que voy a presentar es justo una evaluación de accidentes en estado transitorios en el RP10. Entonces, este trabajo que se está desarrollando es con vista y trabajos debido a lo que se viene, a los nuevos elementos combustibles ya tenidos aquí en Perú. Entonces, como estamos ya cerca, puesta en servicios, se están haciendo ciertas evaluaciones, tanto como mis compañeros lo han estado exponiendo sobre el tema de neutrónica. En este tema yo voy a desarrollar sobre los posibles accidentes que se puedan presentar frente a un evento. Estos son los puntos que voy a desarrollar: resumen, introducción, desarrollo de resultados y conclusiones. Entonces, aquí lo que se va a ver es el comportamiento del reactor RP10 frente a posibles eventos, ¿no? Uno de los eventos que se va a tocar aquí, tan solo dos eventos. Cuando hay una inserción de reactividad. El segundo punto que se va a ver a un evento debido a un fenómeno termohidráulico es cuando hay pérdida de caudal. Entonces, este análisis que voy a desarrollar es cuando el reactor puede estar a baja potencia y cuando está a potencia de 10 megawatts. El código con que se va a emplear en este caso se basa en el PARE versión 7.5. Entonces, ese código ya ha sido validado. Como el reactor RP10 ha sido diseñado en los años 80 con óxido de uranio, entonces para puesta en servicio que va a ser con siliciuros, se va a hacer, en este caso, un análisis previo del análisis transitorio, un trabajo desarrollado para condiciones estables con el código CONVEC, CAUDBAT, TERMIC. Estos códigos, previo al análisis transitorio, se va a desarrollar por tal motivo de que eso me va a permitir ver los márgenes de seguridad, ¿correcto? Los márgenes de seguridad. Aquí el código CONVEC se trabaja para ver el análisis de convención natural. El CAUDBA en convención forzada, el TERMIC también, que se necesita alimentar de información de lo que me salen los resultados del CAUDBA. Entonces de aquí me va a salir ya los parámetros de acuerdo a normas internacionales. Luego se va a desarrollar con el código PARE para ver cuál es el comportamiento del reactor nuclear frente a esos eventos. Voy a analizar tan solo dos eventos: inserción de reactividad, que se le llama clásicamente RIA, y pérdida de caudal, que clásicamente se le llama LOFA. Entonces, pero para ello, para hacer el análisis, hay que tener ciertos conceptos básicos. Uno de los conceptos básicos es, se va a ver unos fenómenos termohidráulicos, que es ebullición nucleada y fenómenos críticos. En el caso de ebullición nucleada, esto me permite, este fenómeno termohidráulico es un fenómeno secundario, ya que esto me va a anteceder, me va a dar una información que me va a anteceder frente a la ocurrencia de un fenómeno crítico, pero no me va a producir la destrucción de la vaina,
Entonces es un parámetro secundario no deseado, ¿correcto? Pero que me permite anteceder, ver con los valores que me está arrojando lo posible, lo futuro que me puede ocurrir si salgo de la base de diseño. De aquí le voy a explicar qué significa el tema de base de diseño. Entonces, pero el fenómeno crítico, este fenómeno sí me va a producir una fusión de las placas, ¿correcto? Entonces, lo que es la redistribución de caudal y el DNB, alejamiento de la ebullición nucleada. Entonces, yo voy a monitorear cuando ya comienza a correr los códigos con el TERMIN, me va a botar los márgenes de seguridad, ahí yo voy a ver qué valores me está arrojando para ver si es factible la operación del reactor o no es factible. Entonces, ya conociendo ya estos parámetros básicos, fenómenos termohidráulicos para el reactor, entonces comienzo a proceder a ejecutar los códigos. Como les decía, este es el algoritmo. Ingreso los datos datos de entrada, lo clásico, entrada y salida. Pero para ello necesito, ¿qué cosa? Información geométrica de los nuevos combustibles, ¿no? Los combustibles de óxido de uranio, que son de placa, que ahora también los de siliciuro también son de placa, pero hay una serie de características que no me quiero expandir, por ejemplo, la densidad es distinta, el tamaño del MIT también ha reducido, antes era de 1 milímetro, ahora 0,74 milímetros, y así. Hay una serie de parámetros geométricos, también neutrónicos, nucleares, que han variado, entonces hay una data que se está desarrollando. Se ejecutó con el código CONVEC, me dio información de la potencia máxima de operación, la potencia máxima y la potencia de operación. Esto más que todo, esta información me va a arrojar cuando vaya a hacer un ensayo frente a un evento de inserción de reactividad en condición de convención natural. Correcto. Entonces, y lo otro, que es el código CAUDBAT. Estos códigos, por cierto, son códigos de INVAT, son códigos validados con reactores de investigación. El código CAUDBAT me va a dar información, igualmente ingreso la data geométrica, unas ciertas librerías, los factores de pico, entonces, cierta información de la cual me va a permitir ver el comportamiento. Y esto es en convención forzada. Cuando digo convención forzada, quiere decir que, bueno, en este caso del reactor RP10, el fluido es descendente, ¿no? De arriba hacia abajo. En cambio, cuando hay un fenómeno de convención natural, es ascendente, desde arriba hacia abajo. Entonces, en estos códigos me van a dar información. Aquí me va a dar información de la velocidad con que está circulando a través de la placa, el refrigerante, que es lo que me va a permitir refrigerar el combustible. Teniendo ya esta data, necesito, este es en conjunto, este es por CONVEC, esto por CAUDBAT. La información de CAUDBAT me va a permitir alimentar al código TERMIC. En el código TERMIC hay unas ciertas tarjetas para ver en qué estado voy a evaluarlo, en estado de ONB, ¿amén? De inicio de ebullición nucleada, y de ahí me permite ver los parámetros también para ver la potencia máxima, monitoreando este margen de seguridad de 2. Más adelante le voy a mostrar estos márgenes. Entonces tengo que monitorear cuando alcanza la condición de ONB del reactor nuclear, y luego me permite hacer algunas iteraciones para llegar y ver la potencia máxima. Entonces, con estos datos puedo ver la potencia máxima ya de operación, que sería la relación, bueno, tendría que tomar el mínimo entre la potencia de ONB y la potencia máxima. Acá esto es crítico, potencia crítica, acá la literatura, bueno, la parte el tipeo, acá es potencia de ONB, aquí es potencia crítica. Y la potencia máxima sería el mínimo entre la potencia de ONB y la potencia crítica. Entonces se le aplica un factor de seguridad que es de 1.25 para poder calcular la potencia de operación. Con estos datos ya puedo ver los límites y condiciones de operación. Haciendo ciertas iteraciones, puedo ver la velocidad mínima de refrigeración, el caudal mínimo. Porque recuerden que el reactor, como tiene 3 bombas, bueno, en este caso si operamos a modo 1, está trabajando a potencia de 10 megawatts, funcionando las 3 bombas de primario, secundario y los intercambiadores. Entonces, ese caudal va a haber un caudal efectivo que va a circular a través de las placas
del reactor, pero también hay que tener monitoreando que la velocidad del refrigerante que va a circular tiene que ser la adecuada. No puede ser tan baja, entonces por eso es que yo monitoreo y calculo la velocidad mínima con que debe circular el refrigerante a través de la placa. Pero también no puedo exceder a una velocidad muy alta. ¿Por qué no puedo excederme? Porque cuando va a circular, si el refrigerante va a ser demasiado, su velocidad del refrigerante a través de las placas puede ir pandeando y va a generarse cierto punto de presión, por lo tanto, posiblemente algunos puntos focales en los cuales se van a elevar las temperaturas. Entonces, tengo que monitorear todo esto. Luego que monitoreo, bueno, este es un pequeño cuadro que quise colocar sobre la ebullición, ¿de acuerdo? Esta es la curva de ebullición de Nukiyama. Aquí es la potencia en lo que trato de monitorear. Aquí el refrigerante está en una sola fase, acá es el punto de ONB, aquí ya es una condición muy no deseable, ya casi a la destrucción de la placa. Yo tengo que monitorear que mis condiciones se encuentren en este lado. Quise colocar esto, ¿qué significa? ¿En qué condición de ONB? De ebullición nucleada, que todavía hay unos inicios de burbujas, pero van a colapsar cuando entran a una línea térmica. Entonces, este es inicio de ebullición nucleada. Entonces, no me va a permitir la destrucción de las placas, tan solo me va a anteceder frente a la ocurrencia de un fenómeno crítico. Entonces, listo. Entonces, estas son las condiciones que yo debo ir monitoreando. Esta es una de las partes. Que no debo pasar la temperatura de la placa a 130 grados centígrados. ¿Por qué no debo pasar esta temperatura? Porque a esta temperatura, llegando a esta temperatura, la pared, de la vaina va a comenzarse a generar cierta corrosión. O sea, la velocidad de aparición de ciertas corrosiones va a aumentar, la velocidad de aparición. No debo superar esto. La temperatura de la pared debe ser menor, tengo que como máximo, cuando hago la corrida con el Thermic, que pongo en la tarjeta una opción para ver las condiciones de ONB, tengo que ver que la temperatura de la pared, de la placa, no debe superar, ¿no?, la temperatura de ONB. Uno de los márgenes de seguridad, el DNB, que es alejamiento de la ebullición nucleada, tiene que ser mayor o igual que 2. Otro margen de seguridad, que es la redistribución de caudal, que tiene que ser mayor o igual que 2. Y la velocidad crítica, que no debe superar los 2/3 de la velocidad crítica. O sea, son márgenes que yo debo ir monitoreando para que el reactor esté seguro. Entonces, luego que ya hice ese análisis, correcto, entonces se hace la corrida con el código PAREC. El código PAREC, este es el bloque, el modelo. Aquí, digamos que estas son las perturbaciones. Una perturbación es cuando inserto una inserción de reactividad, o una perturbación es que haga que el caudal vaya disminuyendo. Se generan ciertos fenómenos. Aquí la ecuación cinética puntual. Aquí me va a generar una perturbación en los elementos combustibles. Va a haber efecto, los feedback, va a haber también transferencia de calor. Al final me va a botar información de qué cosa: potencia, energía, periodo y la reactividad neta en ese instante de tiempo. Este es el modelo que he ido desarrollando. Le estoy añadiendo una capa de óxido en el código máximo crítico. Esta es la ejecución del PARE, la ejecución del algoritmo. Los datos de entradas, para poder ejecutar, necesito saber identificar los elementos combustibles, necesito saber información de los coeficientes de selección de reactividad, por vacío, por temperatura, los pesos de barra, tiempo de retardo de las barras, tiempo de caída de las barras. Todo esto, data de información, se alimenta para ejecutar el código PARE. Estos son una fotografía de los nuevos elementos combustibles de siliciuro, que ya está aquí en Perú. Estos son los de siliciuro, este es de control, este es normal, esta es otra vista de elementos combustible de control. ¿Ves aquí estos lados? Es justo por ahí donde entran los tenedores para poder controlar la reactividad. También necesito la distribución de potencia. Esta es una distribución de potencia para los siliciuros para un caso de una configuración. Se evaluó esta configuración y ¿qué es lo que se tiene? Aquí se tiene que analizar el accidente de base de diseño. ¿Y qué cosa significa accidente de base de diseño? Entonces, lo que pasa es que el accidente de base de diseño es cuando se presenta alguna perturbación o alguna desviación no deseada frente a una operación de la planta.
pero que puede haber cierta liberación de sustancia radiactiva, pero está dentro del límite de seguridad. Entonces, nuestro reactor nuclear RP10 está sujeto, está diseñado o puede enfrentar frente a ciertas desviaciones de... Listo. Entonces, para ir acabando, tengo los resultados que están dentro del diseño para los siliciuros, el caso de pérdida de caudal, reactividad, y para ir terminando, el código PARE me va a botar mucha información, tanto las temperaturas, la reactividad, la energía, la condición, el estado del agua, porque el agua tiene que estar en una sola fase. Puede llegarme a un punto en 2 fases, no vapor, lo cual no se debe llegar. Que se concluye con este ensayo para los nuevos siliciuros, que la temperatura con que se llega a la temperatura máxima es 230.16, que es inferior a 450, que justo es la temperatura de ampliamiento o blister que le llaman, ¿no? Y es inferior, mucho menos, también a 660 grados, que es la temperatura en la cual se fusionan las placas. Entonces, con estos resultados no es posible ya que se produzca daño en el núcleo del reactor RP10. Así haya una manipulación de las muestras, porque cuando uno hace una manipulación no brusca, también se puede generar una excesión de reactividad. Entonces está todo esto contemplado, en la cual están dentro del límite de diseño. Igualmente en LOFA, también las temperaturas que se llegan es inferior al límite. Por lo tanto, nuestro reactor, con estos ensayos que se está haciendo en el laboratorio, bueno, en cálculo, análisis de seguridad, están dentro del diseño, base diseño del RP10. Bueno, por ahí ya... referencias, y este es el grupo de trabajo que estamos ahí desarrollando con unos compañeros también de operación, y este es un elemento de combustible de control de siliciuros que ya está aquí en Perú, que está próxima a puesta en servicio. Bueno, muchas gracias.